A ver, varios temas interesantes que están en estos momentos ahí en la palestra en torno a la disminución de pobreza. Y bueno, nota un poco secundaria en materia financiera, pues el tema del Banco de México que no mueve mucho el tema de la tasa de interés de referencia. Pero subió, bajó la pobreza, hay buenas noticias, hay malas noticias. Querido Pedro Tello, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Buen día. Luis, buenos días, qué gusto saludarte a ti, también a quienes nos escuchan. Ayer, efectivamente, el Coneval dio a conocer el reporte sobre la evolución de la pobreza en México con cifras correspondientes a 2022, perdón, que nos permite hacer ya un balance de qué ha ocurrido con este, que es uno de los signos vitales de la sociedad mexicana, en lo que va de la presente administración, haciendo un corte con la información disponible de los primeros 4 años de del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, lo interesante es que si comparamos el nivel de pobreza que existía en 2018, el año previo a la toma de posesión del licenciado López Obrador, contra la situación de pobreza en el 2022 al cierre del cuarto año de su administración, bueno, pues nos encontramos con que hay ciertamente una reducción en el número de pobres que permitió que 5.100.000 mexicanos abandonaran la condición de pobreza en 2022 en comparación con el número existente en el año 2018. Esa me parece que es una magnífica noticia porque en la medida en la que menos mexicanos estén en esa condición de pobreza, evidentemente que mejorará la calidad y la condición de vida de la mayor parte de la sociedad mexicana. Pero cuando revisamos los datos que dan cuenta de la pobreza extrema, es decir, los que realmente están en una condición de indigencia francamente difícil de entender, nos damos cuenta de que ahí los resultados no son tan bollantes. Mientras en el año 2018 había 8.700.000 mexicanos en condición de pobreza extrema, Luis, en 4 años más tarde, en el 2022, esa cifra aumentó a 9.1 millones de mexicanos. Prácticamente hay 400.000 mexicanos más en condición de pobreza en el cuarto año de la administración de Andrés Manuel López Obrador, y esa no es en modo alguno una buena noticia. Y no deja de llamar mi atención que en la mayor parte de los diarios el encabezado tiene que ver con la reducción en el total de mexicanos que viven en condición de pobreza, pero el aumento en el número de mexicanos en condición de pobreza extrema no se destaca, en mi opinión, de manera suficiente, tomando en cuenta que este gobierno, precisamente este gobierno, señaló que por el bien de todos, los pobres primero. Y es probable que los pobres en condición general hayan disminuido tal y como lo avalan las cifras del Coneval, pero los pobres en condiciones extrema, lejos de disminuir, han aumentado en los primeros 4 años de esta administración. Y agregaría, además de este dato que tiene que ver con la pobreza extrema, no olvidemos que una de las, no una, más bien, entre las obligaciones constitucionales que debe atender el gobierno de nuestro país está el de mejorar y dotar de calidad educativa y de calidad en acceso a los servicios de salud a la mayoría de los mexicanos. Y los datos que dan cuenta de la condición que existe en estos dos elementos, de acuerdo con las cifras del Coneval, hablan de un gobierno que no solamente no ha cumplido en materia de educación, sino que en materia de salud, que es un asunto absolutamente indispensable y un mecanismo para reducir la brecha entre pobres y ricos, el asunto francamente apunta hacia el desastre. Así que me parece que sin fibias ni folias, hay que reconocer que disminuyó el número de pobres, pero hay que subrayar que los pobres en condición extrema y dos servicios indispensables para igualar las condiciones que prevalecen en una sociedad tan inequitativa como la mexicana, como es la de salud y educación, presentan rezagos más que importantes en el cuarto año de una administración que prometió justamente reducir la brecha existente en estos campos, Luis. Querido Pedro, muchísimas gracias. Hay varios puntos a los cuales entrarle, pero ayer nos dabas tú un dato, o sea, la cantidad de pobres que había aumentado en nuestro país y decíamos, adelantándonos un poquito,
pase lo que pase, vamos a tener que hacer una diferencia, porque si nos dicen que disminuyeron tantos pobres, hay que restarlo del aumento de pobres que había anteriormente. El saldo que nos das es de 400,000, ¿lo entiendo bien? 400,000 menos pobres en términos reales. No, hay Ok. 400,000 más mexicanos pobres en condición de pobreza extrema, Más. pues, ¿no? Más Más, 400,000 extrema. más en condición de pobreza. El dato que nos dabas ayer, ¿cuál era, Pedro? Yo decía ayer que habían aumentado en 3.8 millones el Ajá. número de pobres en México entre el año 2018 y el año 2020. Y con los datos que ha dado hoy, o que dio ayer el Coneval, tenemos entonces que el total de pobres en lo que va del sexenio se ha reducido en 5.1 millones de personas. ¿Qué tal, Luis? Buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, informó que entre 2018 y 2022, el porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional al nivel nacional pasó de 41.9 a 36.3%. Esto representa un cambio de 51.9 a 46.8 millones de personas en situación de pobreza a nivel nacional. Es decir, que 8.9 millones de mexicanos dejaron de vivir en el umbral de la pobreza. José Nabor Cruz, secretario ejecutivo de Coneval, explicó que esto significa que en 2022 aproximadamente 36 de cada 100 personas en México presentaban al menos una carencia social y tenían un ingreso mensual insuficiente para adquirir una canasta alimentaria conformada por productos alimentarios y no alimentarios para cubrir sus necesidades. Al dar a conocer su informe sobre medición de pobreza 2022, el Coneval reveló que en cuanto al porcentaje de la población en situación de pobreza extrema, es decir, aquellas personas con un ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos, pasó de 8.7 a 9.1 millones de personas entre 2018 y 2022 y se ubicó en 7.1% el año pasado. Asimismo, José Nabor Cruz detalló que las personas que vivían en condición de pobreza en 2020 ascendían a 55.7 millones, una cifra que disminuyó el año pasado a 46.8 millones de personas, de las cuales 37.7 millones corresponden a la población en situación de pobreza moderada y 9.1 millones a quienes viven en situación de pobreza extrema. Sin embargo, el secretario ejecutivo de Coneval destacó que estos resultados disminuyeron cuando se elimina del ejercicio los recursos que reciben las familias de apoyos gubernamentales. Vamos a escuchar lo que dijo. El dato efectivo es que 36.3% de la población para 2022 está en situación de pobreza multidimensional. Si retiramos la declaratoria de ingresos de los encuestados, tenemos que los niveles de pobreza multidimensional se hubieran ubicado en 39% de la población, reitero, sin contar con la declaratoria de ingresos de transferencias de programas sociales. En un ejercicio similar, en cuanto a los niveles de pobreza extrema, el dato efectivo para 2022 es 7.1% de la población en situación de pobreza multidimensional. Pero retirando el ingreso de transferencias de programas sociales, en el agregado tenemos que los niveles de pobreza extrema se hubieran ubicado en 8.9%. Finalmente, el reporte muestra que Chiapas sigue estando a la cabeza en el porcentaje más alto de su población en condiciones de pobreza extrema y de pobreza multidimensional. Vamos a escuchar lo que dijo. Chiapas, Guerrero y Oaxaca tienen los mayores porcentajes de personas en su población estatal en situación de pobreza multidimensional. En contraparte, Baja California Sur, Baja California y Nuevo León son las tres entidades con menores niveles de porcentaje de población en situación de pobreza multidimensional. Si observamos en cuanto a la distribución del porcentaje de población en situación de pobreza extrema, y tenemos en contraparte que Chiapas con el 28.2% de su población en situación de pobreza extrema. Luis, es mi reporte al auditorio. Muy buenos días.